Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Saludos, la paz del Señor sobre sus vidas. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón, bajo el título La verdadera medicina para el alma son el amor y el perdón. Repito, la verdadera medicina para el alma son el amor y el perdón. Aleluya. Esta historia que el Señor Jesús cuenta es para enseñar sobre el amor y el perdón. Es la misericordia del Padre. En Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, como primer punto, mirando ese amor y ese perdón del Padre hacia dos hijos. Lucas 15, 11 al 32. Tenemos el hijo pródigo, lo llama así la palabra, ¿verdad? Refiriéndose al hijo menor. Conocemos la historia de que este es el hijo que le pide al padre que le entregue la herencia o las cosas que le pertenecen en vida. El padre hace la división y le da a ambos hijos, pero el hijo menor decide salir del entorno paternal y se va. Sale y malgasta todas sus propiedades, todo su dinero en rameras y viviendo el deleite y el gozo. Inicialmente podemos entender que cuando el hijo en la cultura se supone que no pidiera la herencia, sin embargo el hijo le pide la herencia. Es decir, que en el corazón de este hijo menor había el deseo, en cierta forma, que su padre falleciera para él obtener las riquezas, ¿verdad? Y poderse ir al mundo, al deleite como tal. Vemos que este hijo se echa a perder, por decirlo así, en deleites y lo gasta todo. Estoy parafraseando la palabra por cuestión de tiempo. Lo gasta todo y en el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Pero en el versículo 13 dice que ahí el hijo menor desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿ve? Esa es la parte donde le pide todo, se va a vivir perdidamente, lo malgasta todo, viene un gran hambre y él comenzó a faltarle, ya no tenía amigos, ya no tenía dinero, ya no tenía todo. Entonces, prácticamente fue a una hacienda para apacentar cerdos, y usted sabe que el cerdo lo que hacía era comer algarrobas, que era el alimento que se le daba a los cerdos. Este es un fruto con un olor bien peculiar, bien fuerte, ¿verdad? Pero había tanta hambre que él aún deseaba comerse o llenar su vientre de las algarrobas que eran para los cerdos. En este proceso y en este tiempo de haber malgastado todo, de haberlo perdido todo, él dice la palabra en el verso 17, y volviendo en sí, aleluya, qué hermoso es volver en sí, ¿verdad? Tú puedes apartarte, alejarte, irte, ser un pecador, porque esta palabra mayormente es para el hijo pecador, ¿verdad? Todos somos pecadores. De ahí el Señor a mí me sacó, de ahí lo sacó a usted, que es la iglesia, ¿verdad? Y dice, volviendo en sí, el momento donde el Señor, el Espíritu Santo te da una alerta y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y aquí perezco de hambre? Fíjate que él no se vio como hijo, ya él se vio como un trabajador, como un jornalero, que era de la clase de los siervos más baja. Así que ya él dijo, wow, y yo aquí pasando tanta hambre, lejos de mi familia. Pues dice que volvió en sí. Y ese es el momento del arrepentimiento. El Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Y el arrepentimiento es plasmado por el Señor. Pero muchas veces el arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. El arrepentimiento lleva
una acción, un hacer, ¿verdad? Porque de lo contrario te puedes quedar en ese pensamiento que vino en sí, caramba, pensando, dándole larga al asunto. Sin embargo, en el versículo 18 él dice, me levantaré, y esa es la acción para poder ver la bendición. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Ok. Fíjate que el padre lo recibe, pero el punto que quiero llamar la atención es que menciona 2 veces y levantándose. Ya le estaba en su mente diciéndole lo que le iba a decir al padre. Y dice, por consiguiente, que levantándose vino a su padre. Lo pensó, volvió en sí, el Señor se lo trajo a la mente y lo actuó, llevó a la acción, al hacer. Muchas veces las vidas se quedan en el remordimiento, en la angustia, en el dolor y no van al lugar específico. Pero ¿qué pasa? Dice ahí el verso que dice, y le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahí vemos el amor y el perdón. La verdadera medicina para el alma es el amor y el perdón inicialmente de nuestro Dios. Dice ahí que el Padre que representa a Dios, que está a la expectativa de que todos se arrepientan y vengan a Él. El Padre está esperando con los brazos abiertos que ese hijo llegue, aleluya. Y cuando Él, Dios que lo sabe todo, ya Dios había visto su pensamiento, su arrepentimiento y su acción, pues el Padre sale a correr, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahí está desafiando todas las reglas de la cultura judía, ¿verdad? De ese ambiente cultural, social, sino que rompe con las reglas. El Padre salió corriendo porque ese es nuestro Dios que ha dado a su Hijo amado para que en Él seamos salvos. Ese es el correr del Padre. Se echa sobre su cuello con ese abrazo y le besó. En la cultura judía, besarse, ¿verdad? Besito es te acepto, eres bienvenido, ¿verdad? Nosotros mismos nos damos un besito en la mejilla, pero hay culturas que se dan 2 besitos, ¿verdad? Más de un besito, ¿verdad? Demostrando ese amor, ese cariño, esa alegría de verte, de ver ese regreso, aleluya. Entonces dice, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, poned el anillo en su mano y calzado en sus pies. Este fue el recibimiento que el Señor le hizo a su hijo. Podemos inferir que estaba maloliente, podemos inferir que estaba haraposo, podemos inferir que estaba delgado porque había hambruna, pero el Padre nada de eso le importó. El Padre lo que mira es el corazón de esta vida que se arrepintió, se levantó, tomó la acción y fue donde el Padre a recibir ese perdón. ¿Qué pasa entonces? Dice ahí que sacaron el mejor vestido. El vestido es la cubierta, representativo de la cubierta de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y vestidle, y poned un anillo en su mano. Eso es un pacto, aleluya. Cuando se casan se ponen anillos, ¿verdad? Como diciendo, hay un pacto entre estas 2 personas. Y calzado, porque los esclavos andaban descalzos. En este caso, el hijo era el que tenía las sandalias, se ponía las sandalias y le calzaron. Como dice la palabra, cuando un pecador se arrepiente, el calzado es la palabra, la Biblia, su palabra, ¿verdad? Lo calzado con el evangelio de la paz, dice la Biblia, ¿verdad? Y no obstante de haber hecho todas esas cosas, hizo un festín, una fiesta, donde dice, traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos
fiesta, aleluya, fiesta, porque este hijo muerto era, aleluya, el arrepentimiento, estaba muerto, pero mira lo que dice el padre en la parábola, es revivido y ha revivido y estaba perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, porque ese es el mandato primordial de nuestro amado Jesucristo: rescatar, buscar. Cuando nosotros leemos en esto, en el contexto, está hablando de la moneda perdida, de lo que se pierde, ¿verdad? Que se barre la casa, la oveja perdida, aleluya, hablando de cómo el Señor siempre va a buscar aquello que se había perdido, aleluya. ¿Por qué? Porque el Padre pone el arrepentimiento, porque el arrepentimiento viene del Señor, porque de nosotros no sale nada bueno, y entonces después pone la acción, y como consecuencia la sangre de Cristo cubre a este hijo. Y había ahí fiesta, porque uno de estos pecadores se había arrepentido y hoy había revivido. Era muerto y había revivido. Vivió el nuevo nacimiento. Amén. Pero esta parábola confronta la actitud de los fariseos y los escribas, porque se da en el contexto donde Cristo, cuando predicaba a las multitudes, venían los publicanos y venían los pecadores. Las multitudes eran mayormente de los pecadores y los publicanos. Pero los escribas y los fariseos no estaban acostumbrados a eso y criticaban a Jesucristo, que cómo era posible que él podía estar aceptando pecadores, ¿verdad? Y de ahí es que nace esta parábola, donde hace ahora la representación del hijo mayor, que viene representando a los fariseos y a los escribas, a los que conocen la ley en la actualidad, los que tienen el conocimiento de la palabra, porque fíjate que al final el Señor le dice: hijo, tú siempre has estado conmigo. Por lo tanto, eran esas vidas que guardaban la ley, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Tenían conocimiento. Sin embargo, cuando vino la luz, no podían percibir, recibir la gracia del Señor, que es el favor inmerecido. Aleluya. Y en este punto quiero tocar: ¿qué hay oculto en el corazón, aunque estaba junto al Padre? Esa es la pregunta. Yo quiero que nosotros veamos qué hay oculto en el corazón de la iglesia del Señor en la actualidad. ¿Estamos siendo fariseos y escribas? ¿O estamos desarrollando, derramando el amor y el perdón de nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, y de nuestro amado Jesucristo? ¿Qué había oculto en el corazón de este fariseo? Recuerda que la parábola es para confrontarlos a ellos, porque lo acusaban a él de que andaba. El Señor nos confronta. El Señor nos derriba, el Señor nos sacude, para que nosotros, aquellos que servimos al Señor, podamos ver qué hay en nuestro corazón. En el verso 28 dice la palabra así. Dice en el 25, lo voy a tomar ahí. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Primer punto que podemos ver ahí: el hijo mayor no se dirige al padre, se dirige al criado. En la iglesia actual, ¿hacia quién tú te diriges? ¿Tú vas hacia el Padre o tú vas hacia el hermano de
el siervo, el consiervo, el pastor. Claro, hay momentos que tienes que ir a tu pastor, a tu líder espiritual, pero mayormente nosotros enseñamos que nuestra relación y nuestras preguntas y nuestro camino es hacia el Señor. Y ese buen pastor y ese buen líder te va a encaminar ¿hacia quién? Hacia el Señor, porque el Señor habla, el Señor escucha. Así que vemos entonces que él fue y le preguntó al criado y ahí le informaron. Ahora vamos a ver qué hay oculto en el corazón de ese siervo. Dice, entonces de ese fariseo, de ese escriba, de la iglesia actual, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Aleluya. Ahí vemos que había en el corazón enojo. El Señor permite que pasen cosas a nuestro alrededor. Aquel pecador que quizás mató varias personas, aquel que robó grandemente, y nosotros nos comparamos y decimos, ay, pero es que yo no tengo ese pecado tan grande. Yo siempre he sido bueno, nos encontramos buenos, ¿verdad? Y entonces decimos, ese es un homosexual. Oh, eso es un pecado gigantesco. Ese robo. Y nos enojamos cuando Dios derrama la gracia y la misericordia sobre aquel que para nuestro entendimiento ha pecado grandemente. Pero todos somos pecadores, aleluya. Todos el Señor se acercó a nosotros y nos rescató con amor y con perdón. Y llamados nosotros a amar y a perdonar. Esa es la mejor medicina para tu alma, para que ames y perdone. Ames y perdone. Entonces dice, y no quería entrar. Oh, había una fiesta, había un banquete. A veces el hijo se resiente y no quiere entrar a presencia del Señor y dice, no, yo no voy a entrar porque aquel siervo del Señor, tú lo has bendecido más que a mí, pero mira la iglesia de cómo está, pero mira esto, y siempre nos estamos comparando. ¿Qué hay oculto en el corazón? Entonces dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hermano, ahí es donde tú ves el gran amor de Dios derramado hacia sus dos hijos. Aleluya. El padre fue y buscó el otro y le dio el beso y lo abrazó al cuello. Y a este fue y lo buscó también y le rogaba que entrase en la enseñanza que Jesús estaba dando. Le rogaba que entrase. Ojo, quiere decir que este fariseo, estos escribanos no habían entrado. Estos escribas, fariseo y escribanos. Fariseos y escribas no habían entrado. Esa es la enseñanza, esa es la reflexión. No tiene final para el hijo mayor, para que nosotros le pongamos el final, si entramos o no entramos. Entonces dice, mas él, mira lo que se desató ahora. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ojo, mira lo que le dijo. Ahí había orgullo, había amargura, que él había estado con su papá y su papá no había hecho nada para él. Pero no solamente eso, hermano, cuidado, dice autojusticia, porque autoengaño yo puedo decir, porque hermano, ahí dice, habiéndote desobedecido jamás, no habiéndote desobedecido jamás. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Habrá algún ser humano que toda su vida sea obediente? ¿Habrá algún ser humano que pueda decir, yo cumplo la palabra cabalidad? Ojo, fariseos, escribas, los que escribían la ley. Hermano, dice la palabra que si nosotros no nos consideramos pecadores, mentimos.
porque nuestra naturaleza es natural, carnal, pecaminosa. Y aunque somos una nueva criatura en Cristo Jesús, somos vasijas en proceso, donde Él crece y nosotros menguamos. Y el pecado oculto, el Señor tiene que zarandear para que podamos vernos a nosotros mismos. Cuidado con la autojusticia, justos en nuestra propia opinión, y cuidado con el autoengaño, y cuidado con el enojo, cuidado con el orgullo y con la amargura. Dice entonces el verso 29 y dice, y había celos, porque dice, y nunca me has dado ni un cabrito, hermano. Habría celos, habría envidia. ¿Cómo es posible que ese que se fue a perder con las rameras, tú le hagas una fiesta y le hayas matado, y yo que estoy contigo, no me has hecho nada? Para evaluarnos, hermano. Pero dice el verso 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Mira cómo se expresó tu hijo. Aleluya. Hermano, ahí hay falta de perdón. Aleluya. Hay menosprecio. Lo despreció. Tu hijo, que lo ha botado todo con prostitutas, con rameras, mientras yo que he estado junto a ti cumpliendo la ley rigurosamente, rígidamente, guardando la ley, no has hecho nada por mí. Wow, que tenga el Señor misericordia de mi corazón que me revela esta palabra, y misericordia del corazón del que la escucha, que podamos decirle al Señor que lave nuestro corazón, que limpie nuestro corazón, y todo aquello que pueda haber ahí, la falta de perdón, el enojo hacia el hermano, sobre aquel dentro de las iglesias donde hay los equipos y hay celos, hay envidia, hay guerra, quién dirige, quién no dirige, toda esa gama de cosas naturales que se da, que tengamos el cuidado de tener la gracia del Señor. Porque mira lo que Él le dice. Mira cómo le contesta. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Falta de revelación. Aleluya. Que el Señor pueda revelarnos que con Él lo tenemos todo. Que Él es el todo en nuestras vidas. Si lo tenemos a Él, Él es lo que necesitamos, y que no necesitamos nada más que su presencia. Y le repite, mas era necesario. Dios sabe lo que hace, Dios sabe por qué lo hace. Y ese grupo acusaba a Jesús, y Jesús vino para dar su vida. Pero nosotros mismos, la iglesia del Señor, acusamos al pecador, pero acusamos al hermano que está a nuestro lado, y estamos viendo la viga, la paja del ojo ajeno, en vez de mirar mi propia viga, que está pesada, que está grande, que yo necesito que mi Señor me limpie como el jabón de lavadora. Aleluya, que me purifique, porque en mí hay pecado. Aleluya, porque Cristo va transformando a la imagen del Señor a través de la santificación. Sed santo porque yo soy santo. Y ese pecado oculto que hay en nuestro corazón, el Señor nos enseña a través de la palabra, y nos enseña con el sacudir de nuestras vidas. Sin embargo, Él decía, más es necesario hacer fiesta y regocijarnos la gracia del Señor, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y allí se cumple el propósito de nuestro amado Señor Jesucristo, que estaba allí enseñándole a los fariseos, a los escribas, a los publicanos, a los pecadores, haciendo el llamamiento: vengan a mí, para que todos sean salvos, para que no se pierda ninguno. Aleluya. Ahora la pregunta es,
No se dice si el hijo mayor entró a la fiesta. No se dice nada al respecto. Podemos interpretar quizás a través de la palabra que los escribas y los fariseos, los sacerdotes, fueron los que llevaron a la crucifixión al Señor Jesucristo. Camino, ¿verdad? Todo lo que pasó. Pero también podemos ver como Nicodemo, aleluya, que hubo un nuevo nacimiento. Es necesario que nazca de nuevo, aleluya. Y no somos llamados para juzgar, sino para que el Señor nos muestre. Tú como iglesia, que te has mostrado muchas veces en la rigidez, en el reglamento, en que esto debe ser así, que eres inflexible, que has acusado, ¿qué vas a hacer? Vas a entrar en la gracia del Señor, que es el favor no merecido. No merecemos todo este amor que el Señor nos ha dado. Sin embargo, el Señor nos llama a que como iglesia podamos amar, podamos darle la palabra, podamos recibir al pecador, podamos enseñar al pecador. Y la iglesia decide, ¿quieres entrar a la fiesta? ¿Quieres estar juntos? Porque puedes caminar con Él, pero ¿qué hay oculto en el corazón? Aleluya. Otro ejemplo de amor vemos en Pedro, porque es vital el arrepentimiento. La iglesia tiene que arrepentirse, pero el arrepentimiento lo pone el Señor. No es el remordimiento se queda en la culpabilidad y no hace nada. El remordimiento te acusa, te hace culpable, pero el arrepentimiento te levanta y vas a la fuente primaria, que es el Dios de la paz, el Dios del perdón y el Dios del amor, y te hace una nueva criatura. Lo vemos en Pedro, otro ejemplo. Dios lo llamó, le dijo, sígueme. En este caminar de conocerle, Pedro, voy a parafrasear la palabra, él era el autosuficiente, él era, lo sabía todo, sabía de pesca, el Señor fue tratando en Pedro. Y ya cercano a la muerte del Señor Jesucristo, pues Jesucristo se iba a orar y le pidió a sus discípulos que oraran también, que vigilaran, pero muchas veces nosotros no escuchamos la voz del Señor cuando el Señor nos habla. Y Jesucristo le dijo a Pedro que antes que cantara el gallo lo negaría 3 veces. Pero en nuestro autoengaño, en nuestra propia justicia, ¿qué crees que hizo Pedro? No, yo no te negaré. Yo voy a estar contigo hasta... Ni la palabra profética, la palabra que nos habla, la Biblia, a veces no la entendemos. Decimos, no, eso no es conmigo, eso no es para mí. Y cuando se cumplió la profecía dicha por Jesucristo, que cuando Jesús lo miró, eso lo podemos encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero en Lucas cuando dice que Jesús lo miró y cuando Pedro lo vio, ese impacto de esta mirada produjo en Pedro el arrepentimiento y dice la palabra que lloró amargamente. Pero el que lo sabe todo, que se llama Jesucristo, Dios Padre, Emmanuel, Dios con nosotros, sabía que ahí había habido un arrepentimiento real. Y cuando Jesucristo ya ha resucitado, en el perdón, Él nos busca. Fíjate que el hijo pródigo se levantó y fue, y el padre ¿qué? Lo buscó y lo encontró. Asimismo fue Jesucristo, lo buscó y lo encontró. Y lo encontró y lo confrontó. Y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Jesucristo sabía que lo amaba, si ya él se había arrepentido, Dios lo sabe todo. Pero nosotros a veces cuando le fallamos al Señor, lo primero que decimos, Señor, te he fallado. Y ahí el Señor viene y le dice y lo confronta para que Él se vea si realmente le ama. Son esas preguntas que son preguntas bien profundas para confrontar, para reafirmar ese amor, que Él se diera cuenta que sí. 3 veces le negó, 3 veces le preguntó. 3 veces le negó, 3 veces le preguntó. Le negó, pero le amó. Le negó, pero le amó. Le negó, pero le amó. Mientras él le decía, Señor, tú sabes que te amo, el Señor lo envió a su liderato. Le decía, apacienta mis ovejas.
lo estableció. Porque esa enseñanza es esa misma, que nosotros como cristianos, como iglesia, podemos negar al Señor, pero es necesario arrepentirte como iglesia y entrar en la presencia del Señor. Y el primer mandamiento es que es amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y luego la añadidura y al prójimo como a ti mismo. El Señor te confronta. ¿Realmente me amas? Eso no significa que Pedro quedó perfectamente santo y ya no pecaba. Santo significa apartado para el propósito, para el uso, para la encomienda del Señor. Luego vemos a Pedro con Pablo, donde Pedro actuaba de manera de apariencia, se hacía con los judíos una cosa y con los gentiles otra cosa. Y Pablo, ¿qué hizo? Lo confrontó. Aleluya. Porque en el Señor somos llamados a con amor establecer las cosas como son, porque la iglesia, podemos decir que la iglesia que es el cuerpo de Cristo, los pecadores, cada cual tiene su cáncer, tiene su diabetes, tiene su hipertensión, tiene su enfermedad, y Dios viene a tratar con cada enfermedad de manera distinta, pero todos en un hospital, todos en una iglesia donde el Señor sana las heridas del corazón. En este caso las sana con el amor y el perdón. ¡Aleluya! Jesucristo amó a Pedro, lo buscó y lo perdonó. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso nuestro Señor! Sanó las heridas del alma de Pedro, que estaba destruido, estaba decepcionado de sí mismo, porque a veces nosotros creemos tanto en nosotros que nos autoengañamos y nos creemos que somos infalibles, pero el único que no falla es nuestro Dios. Aleluya. El Dios grande, el Dios poderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios que nosotros adoramos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Altísimo. Aleluya. El que escudriña nuestros corazones y saca la luz. Aleluya. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aleluya. Es el ejemplo de Pablo. Pablo, siendo Saulo, también era un fariseo. Se creía que lo estaba haciendo todo bien. Él llegó hasta asesinar personas, perseguía a la iglesia, a los gentiles, pero él pensaba en su autoengaño, estaba en la ley. Aleluya, en la ley, había que cumplir la ley. Hermano, ¿cuál es la ley? Que nos hace rígidos, que hay que cumplirla. Cuando el Señor vino, Él es el nuevo pacto y derramó su gracia para que todos vengan y procedan al arrepentimiento y tengan vida y vida en abundancia. Ese es el llamado para que nuestra vida sea vida en abundancia. Aleluya. Jesucristo confrontó a Saulo. Ya Jesucristo en el cielo. Vimos en el Hijo Pródigo la enseñanza de que el Padre es el que viene, quien le enseña a Jesús para romper las estructuras de la religiosidad, del que yo soy. Mi iglesia es la que es. Wow, hermano, esto es profundo, ¿verdad? Y tenemos que pedirle discernimiento al Señor, porque sabemos que hay iglesias desviadas, pero el Señor está hablando su cuerpo, el verdadero cuerpo, el remanente, para lo que hay oculto en nuestros corazones, suplicándole al Señor discernimiento, porque Jesús tenía el discernimiento. Aleluya. Entonces vemos a Jesús cuando trató con Pedro, pero Jesucristo subió al cielo, ¿verdad? Y luego tenemos a Pablo, el perseguidor de la iglesia, a Saulo, inicialmente Saulo transformado en Pablo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el Señor? Aleluya. Lo derribó. Aleluya. Dice que lo derribó al suelo. Cayó postrado en tierra. Eso lo vamos a encontrar en Hechos 9, del 3 al 9.
del 3 al 4. Cuando él es derribado, antes de ser derribado, dice la palabra que descendió un resplandor del cielo. Aleluya. Y yo me río cuando yo digo, porque no fue con una linterna. Fíjate que el Señor es tan claro que pone un resplandor del cielo, haciendo ver que esa filosofía, toda esa estructura, toda esa religiosidad, todo ese conocimiento que Pablo tenía, sigo diciendo Pablo, era Saulo en el conocimiento de la ley, de ser perseguidor, de ser fariseo, de ser criado, educado a los pies de Gamaliel. Pablo no era cualquier cosa, era ciudadano romano, era nacido en lo que actualmente es Turquía, tenía gran conocimiento y fue derribado. Tenemos que ser derribados, aleluya. Así como Saulo fue derribado, Saulo quedó ciego, pero cuando él fue derribado, el Señor se le presentó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y yo te pregunto, ¿habrá iglesia persiguiendo a la iglesia? Quiere el Señor que nuestro corazón sea un corazón limpio, limpio, limpio. Entonces, ahí el Señor les rompe la altivez, el conocimiento, por medio del resplandor y por medio de derribarlo. Lo derribó fuera conocimiento humano, Saulo. Y ahí da unas instrucciones donde ciego lo llevan y ahí el Señor va tratando con él hasta que su nombre de Saulo es cambiado a Pablo. Vemos cómo Dios trata con la altivez, con el orgullo, con la autosuficiencia y aún con el creernos que somos usados por el Señor, porque Saulo, sigo diciendo Pablo porque es que me gusta Pablo y no Saulo. Saulo creía que estaba en lo mejor, igual que los fariseos y los escribas, y el Señor rompiendo, el Señor tratando, amén. Pero Pablo recibió, que es el mensaje de hoy, el amor y el perdón. Fíjate que Dios no lo elimina, no, Él dice que gran instrumento me es y lo utilizó grandemente. Por todos los conocimientos, tal vez la ciudadanía romana, preso, ¿verdad? Porque ya Pablo había aprendido y dijo en una de sus cartas: todo lo he tenido por estiércol, por basura, dicen otras traducciones, ¿verdad? Y decía Pablo: más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Vemos en Pablo esa transformación de Saulo a Pablo, que es la transformación que Cristo Jesús quiere hacer en nosotros. Nos derriba de nuestros argumentos, nos derriba de nuestros conocimientos, de nuestras filosofías, de las enseñanzas aún de bebé que desde el vientre recibimos, de las malas enseñanzas que hacemos desde que entramos en la escuela, porque trabajamos lo natural, enseñamos a los niños a todo eso, pero lo más importante, instruye al niño, ¿verdad? Para que no se aparte de viejo. No lo hacemos. Busque dónde está la palabra. Aún en las mismas iglesias no hay palabra. Lo que hay es entretenimiento, distracción, programas. Pero sí, el Señor quiere hacer esa transformación de Saulo a Pablo, iglesia, para que luego nosotros podamos dar por gracia ese amor y ese perdón que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Tenemos que pasar por la experiencia. Vamos hacia atrás. La verdadera medicina del alma es el amor y el perdón. El amor y el perdón es dado por el Señor. El Señor nos ama, nos perdona, Él pone el arrepentimiento, nosotros nos levantamos, vamos hacia Él y Él nos transforma. Pero ¿qué se espera de la iglesia? Que desarrolle, que manifieste, que implante lo que Él es Él, amor y perdón. Entonces tenemos una iglesia sana porque ya su corazón está sano, porque sabemos que somos llamados a amar y a perdonar como el Señor me amó y me perdonó a mí. Dar por gracia lo que por gracia
hemos recibido. No tanto conocimiento de la palabra, sino amar, servir, darse, perdonar. Hermano, qué difícil es perdonar. Pero si el Señor me ha perdonado a mí, mis pensamientos, mis malas palabras, mi actuar, mi accionar, aún lo oculto que yo no conozco, me está utilizando como instrumento y aún yo no me he visto los pies de barro que tengo, la hipocresía que puedo tener, el análisis de ver al hermano, las fallas o las faltas que yo entiendo que tiene. Sin embargo, el amor del Señor, en la transformación del Señor, el Señor lo sobrelleva y lo va trabajando. Lo va transformando, porque es iglesia, es remanente. Y lo vemos aquí en Pablo. En Pablo podemos ver que cuando Pablo hace su primer viaje misionero, se lleva con él a Juan Marcos. Juan Marcos es una vida que parece que es tierna aún el Señor y no pudo resistir el caminar. Y eso se encuentra en Hechos 15:39 y también en Hechos 13:13. En Hechos 13:13 es donde dice que Juan Marcos en el primer viaje misionero se apartó de Pablo y se volvió a Jerusalén. Luego, en Hechos 15:39, en el segundo viaje, Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión, un gran tertulia, una gran conversación, si lo quieres llamar así, ¿verdad? Porque Bernabé quería que se llevaran a Juan Marcos y Pablo no quería que se llevaran a Juan Marcos. Las razones tendría, no lo dice la palabra, ¿verdad? Pero podemos inferir que cuando Juan Marcos se fue la primera vez, pues hizo un hueco grande. Los que hacen viajes misioneros saben cuán útil y necesario es ese misionero, tiene una función, así que se queda desprovista esa área. Por lo tanto, Pablo todavía no había visto madurez en Juan Marcos, ¿verdad? Pero Bernabé se lo quería llevar y esto ocasiona una gran situación entre ellos, que Bernabé toma a Juan Marcos y se lo lleva y Pablo se va con Silas, ¿verdad? Pero el punto que vamos a llegar es que Juan Marcos, ya no se habla de Bernabé casi al final de la palabra, pero Juan Marcos, que tenía llamado en el Señor y tenía esa transformación, podemos ver manifiesto el amor que le procesó Pablo y aún el amor y el perdón que le profesó Juan Marcos a Pablo, porque Juan Marcos se pudo haber enojado con Pablo y no querer estar con Pablo, ¿verdad? Así que vemos el amor y el perdón en ambas direcciones, de Pablo hacia Juan Marcos y de Juan Marcos hacia Pablo. ¿Y por qué podemos llegar a esa conclusión? Pues mira, ese sí, vamos rapidito a leerlo. Las otras yo le voy a escribir las porciones bíblicas para que usted, si quiere, lo pueda leer, pero yo por cuestión de tiempo lo estoy contando, pero es bíblico. En 2 de Timoteo 4:11, mira lo que dice la palabra: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Ves? Ya ahora Pablo había visto la transformación y aún el proceso, porque no somos transformados en su totalidad, estamos en un proceso de cada día ver más al Señor, cada día que el Señor nos muestre lo que hay oculto en nuestros corazones para que el Señor siga trabajando, ¿verdad? Pero vemos cómo Pablo dice, me es útil para el ministerio. ¡Aleluya! Ahí podemos ver cómo ese Saulo, que fue transformado, que fue confrontado por el mismo Señor, aleluya, fue transformado al Pablo, utilizado en los viajes misioneros, en enseñar, predicar la palabra. Las situaciones que pueda haber en la iglesia, siempre va a haber situaciones, ¿verdad?, que hay que arreglarlas. Aparentemente se han alejado, se han dispersado, pero luego el Señor vuelve
a unir en el amor y en el perdón. Aleluya, esa parte me encanta, ¿verdad? Como vemos que Pablo amó, perdonó y se restauró esa relación, ¿verdad? Y lo reconoce también como su colaborador. Eso se encuentra en Filemón, en el capítulo 1, en el verso 24, donde él le dice que Marcos, comienza con la palabra Marcos, menciona a Lucas, menciona a Demas y menciona a alguien más que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero el punto es Marcos y dice mis colaboradores. Le es útil el ministerio y era su colaborador. Claro, en esa parte también menciona Demas, podemos decir, pero no vamos a hablar de Demas, pero sí es importante saberlo, que en el caminar del Señor puede haber vidas que están en la obra, pero se apartan al mundo. Demas fue uno de los que se apartó del camino, amando más el mundo, y así mismo lo dice Pablo. Dice, Demas me abandonó y se fue al mundo, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado. Mira, ya lo encontré. Es que este nombre, ¿quién se va a recordar de este nombre? Mira, Marcos Aristarco era el que no recordaba. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aleluya, aleluya, aleluya. El propósito del Señor se cumple. Así que, mis queridos hermanos, yo espero en el Señor, ¿verdad?, que esta palabra pueda servir de aliento a nosotros, del cuidado de no ser un Demas, de permitir que el Señor nos transforme, nos utilice, que nos muestre lo que hay oculto en nuestro corazón, pero no solamente eso, sino que podamos recibir el amor y el perdón de nuestro Señor Jesucristo y dar por gracia ese mismo amor y ese mismo perdón. En Proverbios 3, la palabra nos dice, ¿verdad? Proverbios 3, terminando, para terminar, 3, verso 3. Mira lo que dice la palabra. Nunca se aparten de ti la misericordia. Cuando hablamos de misericordia, podemos hablar de compasión, podemos hablar del amor, podemos hablar del perdón. Nunca se aparten de ti Jesucristo, porque Jesucristo es el amor. Dios es amor. O sea, nunca se aparte de ti la presencia de tu Salvador. Aleluya. Y dice, y la verdad, no lo dejó ahí. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo se presentó a sí mismo como la verdad. Dice, átalas a tu cuello. Y me llamaba siempre la atención porque dice, no dice átalas en la cabeza, porque la palabra enseña que la cabeza es Cristo. Así que el cuello está debajo de la cabeza, que es Cristo, el pensamiento, la mente de Cristo. Esta es la columna, el cuerpo, que es la iglesia. Átalas a tu cuello. ¿Qué vas a atar? A Cristo mismo, que es la verdad, que es la misericordia, que es el amor. Y dice, y escríbela en la tabla de tu corazón. Utilizando tabla porque la ley, los fariseos y el escriba, pues era la ley, escrita en tablas de piedra, pero el nuevo pacto, la palabra es escrita en el corazón. Aleluya. Entonces mira lo que dice. Escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ojo, buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Luego dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoya en tu propia prudencia, en tu sabiduría, en tu inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Si tú vas al mall, allí reconócelo. Si vas a la iglesia, reconócelo. En todos tus caminos, donde quiera que tú te vayas, reconoce al Señor, la gloria del Señor, el poderío del Señor, la autoridad del Señor. Luego dice, y Él enderezará tus veredas, como hizo con Saulo.
y con Pedro enderezó su caminar. Aleluya. Y contigo y conmigo, que somos pecadores. Aleluya. Mira lo que le dice en el 7, en el número que es completo, que es plenitud. Le dice, no seas sabio en tu propia opinión. Aleluya. La sabiduría del hombre no es sabiduría. Es este mandato, es la palabra del Señor. Esta es la sabiduría. Entonces dice, teme a Jehová y apártate del mal. Oh, el temor reverente. Y apártate del mal. Pablo, Saulo, Dios lo apartó del mar y decía, no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no había ego, su ego había desaparecido, estaba siendo tratado por el Señor. Más no vivo yo, más vive tú en mí. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Y el último verso que quiero decirte, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aleluya. El temor a Jehová, la reverencia a Jehová, el santificarse, el consagrarse, ese va a ser medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí lo llevó a la parte del cuerpo físico, pero también esto, temor reverente y esta santificación va a hacer que el alma tuya, aleluya, tu personalidad, el amor y el perdón, el Cristo, Dios es amor, Dios es perdón, aleluya, ¿qué va a hacer? Va a ser refrigerio para este cuerpo físico. Así que si se te ha olvidado toda la palabra, solo quiero que recuerdes dos cosas, que la verdadera medicina para el alma es el amor, que es Dios, y es el perdón, dado por Dios a nuestras vidas para que nosotros lo podamos dar a las demás vidas. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. La paz del Señor contigo.